se mira así en un diagrama meteorológico. Ven ustedes aquí el frente frío. ¿Por qué? Porque esta masa de acá es alta. Que aquí haya un sistema de baja presión, no se preocupen. De todos modos, su movimiento es para arriba en esta situación. Pero aquí es donde está el sistema de alta presión y es el que se está moviendo para acá. Vemos aquí la zona de convergencia. Vemos este sistema de alta presión que los pronósticos indican que se va a mover para acá. O sea que en las próximas horas va a estar para acá. Eso significan esas flechas. ¿Verdad? Y esas X. Dice, estoy pronosticando, o el modelo dice que se va a mover para allá. Entre otras cosas. Hay relación con la variabilidad climática. Hay diferentes escalas de variabilidad climática. Hay escalas interdecadales. Son cambios que se dan no cada 10 años, pero cada 10 años hay condiciones diferentes. Un forzante importante es la PDO, que es la oscilación decadal del Pacífico, que habla de un cambio de presión atmosférica en el Pacífico, que a veces está más alto y pasan 10 años, y a veces está más bajo y pasan otros 10 años. Hay variaciones interanuales, como la del fenómeno Enos. Ustedes oyen, estamos en un año niño, estamos en un año niña. O como en este año, que comenzamos como año niña, pero ahorita es año neutro, o en condiciones neutras. Y otros forzantes como la oscilación cuasi bienal del Atlántico o del Pacífico. Sí, creo que es del Atlántico. Y esta no es más, si no voy a revisar eso, no es más que un cambio de viento que se da casi 2 años, por eso cuasi bienal, ¿no? Casi cada 2 años cambia ese patrón de viento. Hay cambios estacionales. Recuerden que una estación, cuando se habla de una estación de primavera, verano y todo, generalmente duran 3 meses. Y en nuestra región, nuestras estaciones duran unos 6 meses. Por ejemplo, nuestra estación de lluvias dura 6 meses. Nosotros le llamamos temporada o también se le puede llamar época de lluvias, temporada de lluvias, estación lluviosa. Pero en la parte estricta, una estación dura 3 meses. Primavera dura 3 meses, verano dura 3 meses, invierno y otoño duran 3 meses. Y cuando se habla de una influencia estacional, se dice que va a tener una influencia durante 3 meses. Intraestacional, pues no es más que una influencia que tenemos dentro de esos 3 meses. Que podría ser un mes y medio, 2 meses, por ahí. Y un ejemplo claro es la oscilación Madden-Julia que habíamos mencionado al inicio de la clase. ¿Verdad? Tiene un ritmo de ocurrencia en promedio de 45 días, pero varía entre 30 y 60 días. No sé si habían oído ustedes respecto a la oscilación Madden-Julia. ¿Alguien que la haya escuchado? ¿No? No, Inge, no había escuchado. No, Inge. Sí, excelente. Bueno, pues yo me estoy encargando de que sea más conocida. De hecho, de eso se trata mi tesis doctoral. Si tenemos oportunidad, yo les voy a compartir mi presentación para que conozcan más de esta oscilación, la cual tiene influencia a nivel mundial. Y todos los países, pues, o varios países, pues, se han preocupado por estudiarla más y ver también sus efectos para el cambio climático. Pues bien, esa es la presentación que les tenía inicialmente. Vamos a tener un receso de
¿Les parece de 15 minutos? Regresamos a las 12. Perfecto, ingeniero. Y seguimos con pasar lista y con otra charla. Bien, entonces a las 12 continuamos, jóvenes. Y bueno, regresamos con preguntas y seguimos con lo demás. Por aquí tenían una duda, si quiere, Giancarlo. Si querés, preguntamos ahorita o cuando regresemos. No, era sobre algo que mencionó, pero le mandé un mensaje directo. Mensaje directo. Ajá, Lo por voy el a chat. ver. Ok, bueno. Recording stopped. Creo que hay que pasar a clave, que digo, asistencia antes, porque ya me cerró la sesión, pero permítanme, voy a ver si logro entrar otra vez. Bien, aquí estoy. Bien, asistencia. Está Alexander Sandoval. Sí, buenas tardes, presente. Excelente. Ángel Tejeda. Presente, ingeniero, es Tejada. Tejada, muy bien, gracias. Ángel Hernández. Presente. Aura Valladares. Presente. Carlos García. Presente. Carlos Izaguirre. Presente, ingeniero. César Guillermo Díaz. Presente. Christopher Ochaeta. Presente. Eddie González. Presente. Edgar Pérez. Presente. Edison Hernández. Presente. Eric Chacón. Presente. Fausto Fuentes. Fausto. Francisco Girón. Presente. Giancarlo Guerrero. Presente. Gracias. Ingrid Angulo. Ingrid, ¿no? Hola, aquí estoy, presente. Gracias. Irving de León. Buen día, Inge. Presente. Gracias. Jaime Dardón. Presente. Jairón Villatoro. Presente. José Pérez.
José Pérez. José Varales. Presente, ingeniero. Joshua Chavarría. Presente, ingeniero. Juan Jerez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Juan López. Buenos días, presente. Juan Mazariegos. Presente. Julio Mejía. Presente, ingeniero. Justo Estrada. Presente, ingeniero. Manuel Roberto Zul. Sí, aquí estoy, ingeniero. Mario Roberto Castellanos. Presente, ingeniero. Melvin Tun. Presente, ingeniero. Merari Marroquín. Presente. Miriam Sabán. Presente, Inge. Pablo Sasso. Pablo Sasso. Pablo García. Presente. Rodolfo Miranda. Rudy García. Presente. Santiago Jax. Santiago Jax. Terry Osorio. Presente, ingeniero. Gracias. Y Whitman Say. Presente, ingeniero. Bueno, entonces voy a mencionar nuevamente a los que no contestaron por si de repente se conectaron ahorita. Santiago Jax. No está. Pablo Sasso tampoco. José Antonio Pérez Ronquillo tampoco. Presente, Inge. Disculpe que se me ha ido la señal. Ah, ok. Gracias, José. Gracias. Fausto David Fuentes. Y bueno, sí, solo son 3 que no contestaron. Que posiblemente estén en la lista y no estén en clase, pero bueno, ahí está. Ahí vamos a ver más adelante. ¿Cómo? Ingeniero, mi nombre es Santiago Jax. Fíjese que se me fue la luz y me desconecté. Ah, ok, excelente, Santiago, gracias. Ok. Entonces solo sería Pablo Sasso y Fausto Fuentes que no están. Bueno, vamos a confirmar asistencia y continuar con la clase. Pues a mí no me gusta mucho pasar lista, pero bueno, nos dicen que pasamos lista. Bien, ¿alguna duda, pregunta sobre la presentación que acabamos de ver? Ninguna, ingeniero. Adelante. Bien. Nos faltan 2 presentaciones. Una queda de tarea que la vean, al igual que la del ciclo hidrológico, aunque si tenemos oportunidad vamos a repasar la del ciclo hidrológico que generalmente genera algunas dudas. Si algunos tienen dudas de la presentación del ciclo hidrológico, pues lo podemos ver más despacio en otra clase. Voy a compartir pantalla. Pero antes... Vamos a hablar un poquito sobre la hidrometeorología en Guatemala. Un poquito de historia.
Esta presentación pues, me la compartió, tal vez alguno de ustedes lo conoce, es el ingeniero Fulgencio Garavito, que lleva muchos años en INSIBUME y tiene mucho conocimiento sobre cuestiones ambientales y también de hidrología. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de historia, más o menos cuándo comenzó esa, pues no preocupación, sino que acción en evaluar y monitorear el ambiente. Primero a través, obviamente, de observaciones meteorológicas y luego, pues más adelante, otras cosas. En 1856 empezó con el Instituto Nacional. En 1890, en muchos de estas colonias, bueno, o personas de Alemania que vinieron a poner incluso la parte del ferrocarril, la parte de ingenios, también empezaron con monitoreo ambiental, traían esa cultura de allá. En 1925 se funda el Observatorio Nacional y conjuntamente en ese mismo año algunas fincas nacionales y bananeras empiezan también con el monitoreo. Por eso es que algunos datos históricos se encuentran en algunas fincas azucareras y bananeras, ¿verdad? Registros continuos de datos de Guatemala, de una estación, la estación de INSIBUME, creo, no estoy mal, que data desde 1926, una estación. Pero las demás estaciones, pues no tienen. Y incluso esta estación, pues tiene varios periodos sin datos. Actualmente, si ustedes piden datos a INSIBUME, les darán del 90 a la fecha, o si mucho del 80 a la fecha, porque del 70 hay pocos datos, del 60 hay pocos datos, y años más antiguos, pues menos datos. Entre 1950 y 1970, el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con otras instituciones, no conjuntamente, sino que en el mismo tiempo, también empezaron con estaciones obviamente en Anacapé para monitorear sus cultivos, Ministerio de Agricultura obviamente también, el INDE también para ver cuestiones de caudales, medición de ríos, las famosas estaciones hidrométricas, que ven ustedes ahí, escalas de niveles para ver la altura del río, y en base a algunas fórmulas pues se puede calcular el caudal. La municipalidad también, algunas estaciones. En Pagua también tiene algunas estaciones, principalmente hidrológicas. En 1976, bueno, muchos de ustedes no habían nacido, o muchos no habíamos nacido, por poco. INSIBUME, se crea INSIBUME, y hasta la fecha, ¿verdad? INSIBUME se crea por lo del terremoto del 76, que se pensó, o las personas que gobernaban en ese entonces, pensaban que para la reactivación o para el postdesastre, unir varias disciplinas en una institución iba a ser algo bueno. Y me imagino que debe haber funcionado, porque ahí juntaron la parte climática, atmosférica, con la parte de geofísica que ve volcanes y sismos, y también la parte hidrológica. En algunos otros países, pues esto está separado, no está en una misma institución. Incluso hay ministerios que solo miran el agua, y hay instituciones que solo miran la parte atmosférica, y hay instituciones que solo ven la parte climática. Pero aquí, pues, se les ocurrió juntar todo, ¿verdad? Dijeron, todo esto es igual. Pues, creo que funcionó en su momento, pero actualmente, a mi criterio, eso ya no es funcional. Y ha hecho que esa institución, pues, no sea lo que debería ser. En 1970 al 80, la Dirección de Recursos Hidráulicos, productores de aceites, también, y algodoneras, y fincas cañeras, también empiezan con el monitoreo ambiental, obviamente con un enfoque de monitoreo de cultivos. Del 90 al 2000 se crea Sengicaña, hidroeléctricas privadas, empresas de aprovechamiento, y también empieza también la medición de la radiación y cuestiones de viento. Empieza también ese monitoreo.
Cejicaña actualmente cuenta con un instituto de cambio climático, tal vez alguno lo ha oído, es el ICC, Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, que es de Cejicaña, es de los cañeros de la región sur. Y pues es una institución que se dedica a ver cambio climático, pero enfocada o sesgada hacia la actividad cañera, obviamente. Aquí vemos un registro de años de la ciudad de Guatemala. Hay datos desde 1856 al 2003, pero como ven ustedes, hay periodos que no hay datos. Hay periodos que pues la institución de monitoreo pues tal vez no tenía fondos o no tenía cómo registrar y se perdieron esos datos, ¿verdad? Después vemos un periodo más o menos continuo de 1996 a un periodo más o menos continuo, pero lo importante es de que no hay muchos datos en algunos periodos recientes. Y recientes y antiguos también. 1928 dice ahí, 16, 14, sí pues, más o menos continuos del 26 para el 98. Pero les soy sincero, datos del 26 solo había oído yo, pero no los tengo, ¿verdad? Ni en Sibume, ¿verdad? Bueno, tal vez hay que preguntarle al ingeniero Garavito, tal vez él los tiene. Esto para hacer estudios de paleoclimatología y cuestiones por el estilo. Sería muy interesante. Y ese tipo de estudios pues hace falta en Guatemala. Es poca gente la que se mete a hacer estudios de estos. Aquí vemos registros de temperatura. Esto es una comparación de la temperatura, cómo ha ido aumentando a nivel mundial. Pero este mismo comportamiento sigue en algunas estaciones de Guatemala, principalmente después de los años 70, la década de los 70 es que se da ese aumento de temperatura. Pero como ustedes ven, al tener más registro, más tardío, uno se puede dar cuenta de esos ciclos que podrían ser naturales, ¿verdad? Vemos que también se realizaron algunos mapas, como el conjunto de mapas del Atlas Climatológico de Guatemala, en donde se presentan la temperatura media, temperaturas extremas, precipitación alta, periodos de retorno, etc. Conjuntamente se trabajó el Atlas Hidrológico, también está disponible. Lo bueno es que es una buena información que todavía sirve para muchos profesionales que hacen diseños de carreteras, de puentes, etcétera. Pero lo malo es de que no está actualizado. Estos datos pues tienen información hasta el año 2003, si no estoy mal, y fue publicado en el año 2004 o 2005. Entonces tiene el registro del comportamiento o las crecidas o los datos que existieron hasta ese entonces. Pero no tiene los nuevos eventos que ocurrieron en la década de los 2010 o los últimos del 2010 al 2020. Por lo tanto, este tipo de información hay que actualizarlo. Algunas empresas privadas lo han hecho sus estudios muy particulares para un puente o para una carretera, pero a nivel nacional no se ha hecho. Entonces ha quedado más a estudios privados, en vez de que esto sea más algo que cualquiera lo pueda ver. Lo hace independientemente un hidrólogo o una persona que se dedica a este tipo de cosas. Aquí vemos otros mapas de intensidades. Muy importante generar este tipo de mapas. Es muy importante saber qué tipo de intensidades son las que ocurren y las que podrían ocurrir en Guatemala. Y ese análisis se hace en base a los datos registrados. Entonces, si han ocurrido varias tormentas, pues obviamente se han registrado esas tormentas, y si no hay esos datos, obviamente las intensidades no van a ser asociadas a esas intensidades de tormentas.
Y como bien sabemos, en los últimos años han ocurrido muchas tormentas. Por lo tanto, ahora, en cualquier estudio que se haga para carretera, para un edificio, para algún lugar, para un puente, pues se tienen que actualizar estos datos. Y se hacen, ¿verdad? Se hace este tipo de estudio. Pero como dije, esto debería estar hecho por la institución oficial y disponible para todos. Como era antes. Esto de hecho fue antes, eso se hacía así antes de cuando se empezaron a vender todas las instituciones de gobierno en los años 90, cuando estaba, bueno, mejor no digo el presidente, pero bueno. Vemos aquí también monitoreos de caudales. Aquí hay una seña que se está monitoreando determinada cuenca. No sé si es la María Linda, podría ser la de La Paz. Y vemos que hay distribuciones de registros de caudales, metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Esa es la medición de caudal, unidad de volumen por unidad de tiempo, ¿verdad? Un volumen que pasa por unidad de tiempo. Y vemos aquí un comparativo de 3 meses, ¿verdad? Está la línea negra, que es el mes de junio. Junio es un mes de lluvia y por tanto los caudales suben, ¿verdad? Mayo, bueno, es el inicio de la época lluviosa, tendría que tener algo de lluvia, pero es menor que junio. Quiere decir que en junio es cuando se presentan las crecidas en este puente Coyolate, ¿verdad? Y el mes de abril, que está medio iniciando la época lluviosa y tiene menos caudal, ¿verdad? Generalmente los caudales están asociados a la presencia de lluvias, aunque no siempre es así. Monitoreo también que se realiza a través de imágenes satelitales, donde ven ustedes ahí las flechas, están monitoreándose justamente la cadena montañosa de Guatemala. Y ahí generalmente son centros de núcleos de condensación que generan lluvias. Entonces se monitorea bastante se monitorea bastante por parte de los meteorólogos para hacer predicciones de tipo nowcasting, de tipo de pronóstico inmediato, ¿no? Más de imágenes satelitales. Aquí ven cómo se monitorean los sistemas que se van aproximando a la región y se hacen los avisos respectivos. Ahora por parte de muchas instituciones. Conred tiene un monitoreo de esto, INSIBUME, instituciones privadas como el ICC, Senquicaña, Anacafé, también ya mucho de esto. Ya varias empresas privadas pues tienen también su componente de monitoreo ambiental. Por lo tanto, es algo muy bueno estar estudiando este tipo de disciplinas que ya se están extendiendo más a no solo entidades oficiales, sino que también privadas y demás. Hasta aquí esta presentación. No sé si tienen algún comentario de esto. Suele ser interesante ver cómo ha cambiado eso en el transcurso de los años. Actualmente ya son otras cosas las que se ven. Pero saber que hay un poquito de historia en todo esto. Bien, esta es la última presentación de hoy. Espero nos dé tiempo, aunque me avisan a la 1:10. Vamos a parar ahí para que por lo menos tengan unos 10 minutos en lo que van a almorzar y todo eso. No sea tan estricta la hora. Y hablamos sobre fenómenos meteorológicos y ahora vamos a estar más sobre la parte del clima. Son forzantes más extensos o más de promedio, ¿verdad? Igual me podrán interrumpir para preguntar algo o para compartir algo que ustedes quieran compartir. Que sé que más de algo han oído ustedes de este tema. El objetivo es fortalecer el conocimiento sobre la parte climática, su variabilidad,
sabiendo que tiene una influencia espacial y temporal. Conceptos básicos, algo que ya saben, pero sí es importante repasarlo. Cuando ustedes como profesionales están hablando sobre el clima, pues es importante que utilicen la terminología correcta. Eso les da mucha categoría a ustedes. Por ejemplo, cuando ustedes hablen de las lluvias en Guatemala, por favor, no digan el invierno. Eso está mal dicho. De hecho, lo han oído ustedes incluso en la televisión. Mire, el invierno de ahorita no es invierno. El invierno es una estación característica de temperaturas bajas, nieve y frío. Eso es el invierno. En Guatemala no hay invierno. En Guatemala hay una temporada de lluvias y una temporada seca. Ahí. Eso es lo correcto. Al igual en varios lugares de Centroamérica, ¿verdad? Incluso hasta Colombia también tienen esa terminología. Y no usan, bueno, coloquialmente la gente que no sabe, obviamente le dice invierno y verano, pero no es así, ¿verdad? No tenemos un invierno como tal, ni un verano como tal. Adelante. Sí, solo quería hacer un comentario sobre eso, porque a mí me quedó como cierta duda. Y como dice usted, uno está acostumbrado aquí a decir invierno en época de lluvia. Y yo tuve la oportunidad de viajar al Perú. Y cuando iba a ir, me dijeron, ¿vas a ir en época seca o época de lluvia? Me dijeron ellos, no me dijeron invierno o verano. Y al llegar allá, pues era época de lluvia, pero en realidad era verano. Entonces sí, cabal, justo con lo que usted menciona. Y eso sí, siempre me quedé con esa duda y hasta ahorita que usted lo está aclarando. Muchas gracias. Sí, justamente, y qué bueno que en Perú lo manejan bien. ¿Saben? Época seca, época lluviosa. Porque así es en nuestras latitudes tropicales. Ahora bien, si vas a Estados Unidos o vas a España, a otro lugar, ahí sí se marcan las estaciones. Y ahí sí es invierno y sí es verano, y los veranos son súper calurosos, ¿verdad? Sí, entonces, cuidado con eso porque no es algo pues, importante tal vez para ustedes, pero sí, para muchos, pero alguna persona se habla con ustedes y sabe el tema, dice, este sabe. O dice definitivamente, mira, este está hablando otra cosa, ¿va? Porque no sabe. Y es por eso que acá en invierno el tremendo calor que hace, ¿verdad? Bueno, en invierno vuelvo a decir lo mismo, en época de lluvia el tremendo calor que hace, ¿verdad? Exacto, justamente así es. Y cuando se use invierno, verano, otoño, se puede usar aquí en Guatemala, pero al referirse a una parte histórica. Por ejemplo, el invierno del 78 fue influenciado por tal cosa, pero ya cuando estábamos hablando del invierno del 78, estaríamos hablando de los meses de diciembre, enero y febrero. Entonces, un climatólogo va a saber que te está refiriendo a esos meses. Y esos meses para Guatemala es una temporada fría que tenemos, ¿verdad? Congruente o que justamente es el invierno boreal o el invierno del hemisferio norte, que es donde estamos nosotros. Entonces esa terminología es muy interesante. Sí se puede usar eso, pero en connotaciones cuando se está refiriendo a alguna parte histórica o climática, ¿verdad? Justamente. Igual, ponerle cuando se menciona la canícula, en otros lugares no le llaman canícula, porque canícula en sí, climatológicamente hablando, en términos meteorológicos, es el día más caluroso del año. Pero aquí en nuestra región, canícula le llamamos a la sequía de medio verano. ¿Por qué? Porque es en época de verano o en el verano boreal, el verano del hemisferio norte, que corresponde a los meses de agosto, septiembre y octubre. Julio, agosto y septiembre. Correspondería al verano boreal, el verano del hemisferio norte, y ahí se da una disminución de lluvias. Se le llama sequía medio estival de verano, sequía de medio verano, o en inglés, midsummer drought, sequía de verano, de medio verano. Aquí le llamamos canícula, pero ese término ya es más aceptado. Incluso lo conocen a nivel centroamericano e incluso a nivel de México. También le llaman canícula.
Bien, vamos a ver también algunos forzantes del clima, externos e internos. Vamos a hablarnos un poquito sobre variabilidad climática, aunque lo vamos a saltar un poquito porque ya vimos un poquito en la otra presentación. Y si no, terminamos la presentación, a ustedes les queda de tarea leerla y cualquier duda, comentario, inquietud, lo comentamos vía chat, vía correo o en la clase. El clima, ustedes tienen aquí las definiciones, pero el clima en términos muy generales es el promedio del estado meteorológico. La meteorología me da el estado del instante, o de un periodo relativamente corto, qué presión tengo ahorita, está lloviendo, qué cantidad de humedad tengo, pero el promedio de todos esos datos durante un mes, durante un año, pues me va a generar un clima. Por lo tanto, el clima es el promedio de mi registro meteorológico. Yo puedo hablar ahorita de el viento desde el norte, tengo una presión atmosférica de tanto, tengo una humedad relativa de 70 y pico % de hoy. Puedo hablar incluso de lo que se espera para hoy, también es meteorología. Se esperan lluvias en horas de la tarde y noche, ¿verdad? Cosas por el estilo. Pero si hablo de clima, puedo decir, bueno, el mes de junio es caracterizado por el asentamiento de la época lluviosa y está un poquito arriba de lo normal en comparación con sus registros de años anteriores. Ahí ya estoy hablando de clima, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes vean en las noticias que dicen, el estado del clima, no les están hablando de clima en realidad. Les están hablando del estado del tiempo. Lo correcto es mencionar el estado del tiempo o el estado de las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Pero, y en otros países lo tienen bien, condiciones del tiempo. Y cuando hablan del clima, dicen condiciones climáticas. Aquí tienen otras definiciones para que lo vean, de la RAE, conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Algunas incluyen también las características telúricas, ¿verdad? Los sismos, o incluso la actividad volcánica. También es parte de un clima. Al final, pues el clima es un conjunto de estados del tiempo atmosférico que se producen en una determinada región y que otorga a esta una particularidad específica. El concepto de clima incluye no solo los valores medios de las variables, sino también sus valores extremos. Los valores extremos de lluvia que podríamos experimentar por ciclones tropicales o tormentas locales severas también tienen su climatología. A eso también se le saca el clima. Y por eso se hacen pronósticos de qué tantas tormentas van a ocurrir en esta temporada. Por ejemplo, para la temporada de ciclones tropicales de este año se espera la ocurrencia de unas, creo que son 14 tormentas, de 14 a 16 tormentas, de las cuales tal vez 3 o 4 podrían llegar a ser huracanes. Más conceptos de climatología. La climatología ya sería la ciencia que se basa en la estadística para estudiar el clima. Más conceptos, esto les queda. Aquí vemos con las escalas, ya habíamos visto las escalas un poquito. A nivel espacial hablamos de macroescalas, mesoescalas, climas locales o microclimas. Se estima por parte del Ministerio de Agricultura que Guatemala tiene 360 microclimas, los cuales todavía no se han caracterizado bien del todo. Pero imagínense, Guatemala tiene 8 regiones climáticas y tiene 360 microclimas. O sea, la diversidad climática aquí en Guatemala es muy grande. Otra cuestión interesante es de que la palabra clima viene del griego antiguo, que significa inclinación. Y es una inclinación respecto al sol. Pues en aquellos tiempos la gente sabía de que si la tierra estaba inclinada o inclinada hacia el sol, pues cambiaban las condiciones en su entorno. Respecto a escalas temporales, paleoclimáticas que estudia el clima pasado, escala secular,
que significa cada 100 años, e instantánea, que se podría decir que es de ahorita, de esta década, de este año, o más reciente, ¿verdad? Hay diversas clasificaciones de climas, y estos se basan en características locales, y hay diferentes formas de clasificarla, ¿verdad? Y ustedes han oído que el clima según Köppen, el clima según Torwaite, el clima según X científico. Y así se caracteriza el clima de un lugar. En general, a Guatemala se le dice que es un clima subtropical lluvioso, pero bajo todas estas clasificaciones de climas, pues tendrá sus matices. Aquí está una lista de diferentes climas. Climas intertropicales, que quiere decir que están dentro del trópico. ¿Y qué es el trópico? Podrá preguntar alguien, ¿verdad? El trópico es una banda que es la que rodea, o es una región que es la parte ecuatorial del mundo, y que su ancho lo define el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Esos trópicos, que son líneas horizontales, fueron definidas por los griegos, si no estoy mal, porque cuando la Tierra se inclina respecto al Sol, o en el máximo, la máxima inclinación o declinación, les queda arriba la constelación de Cáncer o la constelación de Capricornio, y por eso le llamaron así, ¿verdad? Climas húmedos, climas mediterráneos, oceánicos, continentales, climas polares, climas de montaña y climas locales. Incluso ya el clima urbano ya es una clasificación. Tiene muchas características locales, tiene incluso islas de calor, ¿verdad? La parte de las ciudades como tal. Esto ya lo vimos. Es prácticamente, bueno, lo verían en la presentación del ciclo hidrológico, y está relacionado con el sistema climático, ¿verdad? Está ahí todo lo que interactúa para generación del clima, ¿verdad? Lluvias, parte orográfica, la parte hídrica, el sol, las actividades humanas, aspectos eminentemente naturales, parte de hielo, etcétera. Vamos a hablar entonces sobre forzamientos del clima. ¿Qué es lo que hace que el clima cambie, ¿verdad? Y ya medio mencionamos algo, ¿verdad? Si estamos hablando de forzamientos externos, vamos a hablar sobre cosas que no están en el mundo, ¿verdad? Y como dice aquí, pues el sol es un forzante externo, es el que provee energía a la Tierra. Y internamente se van a producir algunos cambios y van a generar entonces el clima que nosotros estamos viviendo, prácticamente. Un forzamiento climático no es nada más que algo que hace que el clima cambie, ¿verdad? Eso es lo que tiene que quedarse. Y como mencionamos, hay forzantes internos y externos. Un forzante externo es el sol. Estoy en clase todavía. El sol es un forzante externo, y dependiendo de su actividad, nosotros vamos a tener una repercusión en el clima, ¿verdad? El sol, respecto a la Tierra, tiene una distancia. Y esta distancia varía. En ocasiones está un poquito más cercana y en ocasiones está más lejana. Y esto lo descubrió este ruso que se llama Milankovitch, que encontró esos cambios en la órbita de la Tierra respecto al Sol.
y son justamente las variaciones de Milankovitch. Eso es un forzante externo al clima de nosotros. Hay periodos donde va a haber más calor y hay periodos que va a haber más frío. Y por eso, históricamente, la parte histórica de las glaciaciones y épocas también de mucho calor. También las variaciones en la actividad solar, lo que se conocen como las manchas solares, que no son más que las explosiones que tiene el Sol. A veces tiene más actividad, más explosiones, y a veces tiene menos. Y eso hace que llegue más o menos radiación a la Tierra, generando entonces años bastante calurosos, años no tan calurosos. Aquí vemos esas órbitas de Milankovitch, y vemos que en ocasiones hay más excentricidad en la órbita de la Tierra respecto al Sol. Más excentricidades que está más cerca o más alejado, ¿verdad? Es justamente donde dice esa E, perdón. Aquí algunas notas sobre Milankovitch que ustedes tendrán tiempo de leer. Tiene connotaciones en las partes internas del clima en los continentes, ¿verdad? Lo que mencionábamos de las manchas solares. Y hay otro tipo de forzamientos externos que podrían ser los accidentales, ¿verdad? Que cuando cae algún meteorito o algo por el estilo a la Tierra, ¿verdad? Esto se cree que ha provocado cambios en el mundo. Desaparecieron los dinosaurios por un meteorito que causó pues que se elevara muchos contaminantes a la atmósfera, y eso la enfriara y ya produciera daños en la vida que estaba en el mundo en ese entonces. Otros mencionan que fueron por los extraterrestres, que fueron los que mataron a los dinosaurios y que experimentaron con los animales de aquí, generaron al ser humano. Y hay muchas teorías, pero bueno. Vamos ahora con los forzantes internos. Son todos aquellos que surgen de la Tierra, ¿verdad? Y estos se dividen en dos. Hay unos cambios que son naturales, que el hombre no tiene nada que ver, y pueden ser accidentales o incidentales, que ocurren en determinado tiempo, como las erupciones volcánicas. Cambios en el hielo, como ustedes saben, el hielo en los polos se congela y se descongela naturalmente. Forzamientos por las corrientes marinas, que ya hablamos un poquito en la clase anterior. Y están los otros cambios internos o forzantes, que son los generados por el hombre, que son ya los de cambio climático. Y para esto del cambio climático, pues hay dos cosas muy importantes. Hay un cambio climático que se habla solo la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están alterando el balance energético entre el Sol y la Tierra, etcétera, etcétera. Y hay un cambio climático local, que es el que estamos haciendo por construir más ciudades, por cortar muchos árboles, por modificar las montañas. Ya vieron este gran impacto ambiental que tuvo la carretera a Chimaltenango. Parecen edificios esos cortes. En materia de ingeniería, pues no es muy adecuado dejar ese tipo de cortes muy altos, ¿verdad? Pero bueno, impactó ahí bastante el ambiente. Y lo cual provoca problemas, ¿verdad? Porque provocó derrumbes y provocó todo este problema que ya hay cada vez que llueve ahí, ¿verdad? Cambios de origen natural, como erupciones volcánicas, ¿verdad? Estas pueden modificar mucho el ambiente en pocos minutos, ¿verdad? Y también lo pueden llegar a modificar en el largo del tiempo, porque esas partículas o esos residuos que emanan los gases
Inicialmente pueden matar a las plantas y todo, pero a lo largo del tiempo pueden llegar a ser nutrientes para las plantas. Cambios en la circulación oceánica también son forzantes importantes del clima. Y aquí me gustaría saber, ya que hablamos un poquito en la clase anterior y un poquito aquí, ¿qué forzante modifica el clima que esté relacionado con el océano? Alguien que me pueda decir. ¿O qué fenómeno climático está relacionado con cambios en la circulación oceánica? Nos referimos a cambios en temperatura. Pregunta de examen. La pérdida de la capa de ozono. Sí, podría, sí cambia el clima, pero la pregunta era de algo del océano. Pero sí, tenés razón, la pérdida de capa de ozono. La pérdida de los arrecifes de coral. Sí, el niño y la niña. Exacto, ahí estás, perfecto. El fenómeno del niño. Casi le pego. Sí, pero no, está bien, porque eso está bueno, porque ya estás ahí generando, ¿cómo se llama? Memoria y análisis de lo que estábamos viendo. Y sí, justamente, el fenómeno del niño es un forzante interno del clima. O sea, el cambio de temperatura del océano provoca cambios en el clima, ¿verdad? Y por eso es que este fenómeno es muy monitoreado, ¿verdad? Aquí hablamos también del cambio de las corrientes perdón, marinas, que a veces están superficiales y a veces están más en el fondo del mar, ¿verdad? Esta imagen creo que ya la habíamos visto, o una muy parecida en la clase anterior, donde ven ustedes una línea continua, son corrientes superficiales, y punteadas son corrientes, pues, submarinas, ¿verdad? O de bajo nivel. Lo que mencionaste justamente, el fenómeno del niño, un forzante interno muy importante que se monitorea y tiene relación con otros forzantes, tiene relación con la oscilación Madden-Julian, tiene oscilación con la formación de ciclones tropicales, tiene relación con la oscilación decadal del Pacífico, del Atlántico, etcétera. Con todas tiene relación el fenómeno del niño. Por eso es que es muy, muy, muy estudiado, ¿verdad? Y están los cambios inducidos por el hombre, en los cuales ya podemos mencionar los que mencionaban los compañeros, la pérdida de capa de ozono por los gases que se emiten, la pérdida de los arrecifes por todos los contaminantes que se descargan en las costas. Por supuesto, todo eso son impactos que está generando la actividad del ser humano, ¿verdad? Y altera obviamente el clima. Si el clima tiene también características de bosques, de la naturaleza, y se está modificando con la contaminación y construcciones, eso también es cambio climático, que no se oye tanto, o no les gusta mencionarlo a la parte política. Solo se quedan con, las emisiones, sí, hay que adaptarnos. Pero ¿qué hacemos con cómo estamos construyendo nuestras ciudades? No estamos haciendo ningún cambio. Seguimos con el mismo modelo de crecimiento de ciudades. Botar árboles y hacer plastas de cemento y vamos a tener más calor. Bien, jóvenes, ya son no sé si tienen alguna pregunta, comentario a esto. Les queda de tarea terminar de leer esta presentación y cualquier duda o comentario, pues me lo hacen llegar. ¿Preguntas? Quiero ver por dónde nos quedamos. No, ingeniero. Bueno, les va a tocar leer algo muy interesante y yo creo que va
va a ser necesario tal vez verlo, pero ahí veremos cómo estamos de tiempo. Miren lo que es variabilidad climática, el clima en Guatemala, eso es muy interesante. Ahí lo van a ver, podemos mencionar algo en la otra clase. Bien, ya pasamos lista. Vamos a detener la grabación. Recording stopped. Y si no hay más preguntas o comentarios, les deseo una buena jornada y nos